Bueno, como todos los jueves estamos aquí en charlas de teatro. Quiero hacer una invitación muy especial para que nos acompañen en donde vamos a tener una invitada súper especial desde nuestro hermano país del Ecuador. Ella es Jenny Portilla, una actriz que nos va a estar contando cada una de sus experiencias y cómo ha realizado su carrera en esto que tanto nos gusta, que es el teatro. Un saludo muy especial a todas las personas que están en este momento allí, desde sus casas, que se están tomando a esta hora un cafecito conmigo. Y bueno, quiero invitarlos para que nos acompañen. Recuerden que estamos todos los jueves a las 7:30 de la noche con charlas de teatro. Los sábados a las 7:45 con nuestras lecturas de misterio y terror. Y a las 8:10 de la noche estamos con este audiovisual, pequeño audiovisual, dividido en algunos capítulos que se llama Toby el Marciano y que por cierto ya está entrando en su recta final. También quiero enviar un saludo muy especial a los artistas del municipio de Zipaquirá, a nuestros compañeros de otros municipios también del país y a aquellas personas que nos ven de fuera del país y que jueves tras jueves nos acompañan en este espacio. Hemos estado hablando, y voy a ser breve hoy en esta sesión que tenemos de las épocas de oro del teatro. Es, digamos, un trabajo que hemos venido realizando ya hace 5 meses, donde hemos estado hablando de las diferentes épocas de oro del teatro. Y precisamente estamos hablando del teatro del Renacimiento en Italia. La semana pasada hablamos de cómo llega esta forma que es muy interesante y es la comedia del arte. Recuerden que ya habíamos enunciado algunos modos o estilos como las pastorales y también como algo que influenció mucho en Italia, que fue la ópera, que inclusive se construyeron teatros para esta actividad. Y hoy vamos a hablar un poquito del carácter, del repertorio de la comedia del arte y también de sus personajes. Hubo dos cosas muy importantes que dieron a la comedia del arte una distinción real y a veces se podría decir hasta inmortal. Y la primera fue una actuación experta, elogiada y también imitada en países como España y Francia y que fue de una enorme influencia. Había una serie de personajes que muchos actores crearon y que poco a poco sus nombres fueron apareciendo en la palestra de la comedia del arte, unas figuras no muy familiares para nuestros días, pero que en su momento estuvieron muy presentes aquí en este género. Algunos aparecen en las pantomimas inglesas que generalmente se hacen en Navidad y de modo similar los italianos comediantes hacían algo o representaban más en la actualidad dentro de lo que es la radio y el teatro, la comedia bufa. Crearon actualmente caracteres que se representan en este tipo de comedias año tras año. Las compañías en ese entonces estaban representadas por 7 hombres y 3 mujeres, que constituían, como ya dije, una compañía de teatro y representaban ciertos caracteres en cada una de sus funciones y dentro de su repertorio. Originalmente, cada uno de estos caracteres habían sido creados para un solo actor determinado, pero al pasar el tiempo, digamos que estos personajes cómicos pertenecían a diferentes clases, algo similar a lo que sucedía con el teatro en Grecia y también con las clases o el teatro en Roma. Esas figuras griegas y romanas. Uno de estos personajes o uno de estos caracteres fue Pantalón, que era un venenciano que solamente creía o pensaba en el dinero. Que llegó hasta nuestros días este Pantalón, pero un poco más, digamos así, más miserable en el carácter de Pantuflas, que se veía mucho en las obras de William Shakespeare. También nos acordamos de Harpagón, que apareció precisamente en una de las grandes obras de Molière, que fue el Avaro, y el otro era un doctor que era especialista en leyes. Un grupo de Sani, de los que provienen de nuestros días y precisamente más hacia el género del bufón, eran especialistas en los chistes y expertos también en la danza. Eran unos danzarines
excelentes. Había un carácter o un personaje que se llamaba Arlechino o Arlequino, que era un sirviente tonto y que estaba cubierto de muchos adornos y después pasó a ser un personaje realmente muy elegante. Más tarde, los parches decorativos en estos vestuarios de los personajes se crearon en forma de diamante y llevan nuestros arlequines de hoy. Esos, si ustedes se dan cuenta en el vestuario, esos arlequines que tenemos hoy en día, tienen como esos parchecitos tienen una forma de diamante. Pedro Lino, un personaje, un nombre parecido un poquito al mío, Pedro, era un sirviente, digamos así, un poquito de baja clase, pero que se convirtió en un personaje francés que se llamó Pierrot. Y también, entre tanto, en Puccinella, que fue otro personaje importante. Se transforma más adelante en el personaje inglés Punch y en el Polichinela francés. Entonces estos personajes iban teniendo a través del tiempo como una especie de transformación, se iban transformando poco a poco y según también el país y, digámoslo así, el lugar donde se encontraban geográficamente sufrían algunos cambios. Otra figura muy, digámoslo así, figura cómica, era el cobarde Briguera o Mesatino, que era un personaje que era bastante cobarde, que era con trajes de rayas blancas y digamos era un poco así sobresaliente por este personaje por este traje que llevaba. Otro era el Matasiete Capitonio, que era un personaje también de la época de la comedia del arte, y la figura muy reconocida también que fue Colombina, que los italianos dieron como confidente a las heroínas y que era también un poco un personaje, como decimos en nuestros días, un poco chismoso. Entonces, este personaje de Colombina tenía como esas características. Una característica esencial, pero muy esencial de la comedia del arte, es que todos los comediantes utilizaban máscara. Particularmente algunos utilizaban la máscara a media cara, otra les tapaba completamente la cara y en algunos casos de unos personajes muy concretos solamente sus ojos. Entonces también dentro del atuendo ellos utilizaban este tipo de máscaras. Muchas escenas de la comedia del arte dependían de la pantomima y era extraño que el comediante como que dejara a un lado todas esas toda esa gesticulación móvil que podría hacer con su rostro. Pero definitivamente digamos que la máscara ayudaba un poco a exagerar ese estilo, digamos así, muy grande en los personajes. Daba como esos toques estilísticos para que los personajes tuvieran unos rasgos supremamente grandes. Algunas compañías de la comedia del arte, las compañías que eran mucho más, digamos así, famosas, hacían firmar unos contratos a los comediantes donde se les impedía decir palabrotas o groserías y también ellos no podían hacer juramentos en cada una de sus presentaciones. Entonces vean que es como una característica importante cómo se podía de pronto llegar a un contrato donde la exclusividad era que no podían decir palabras de alto calibre, pero tampoco podían hacer juramentos en las obras. Otras compañías de menor importancia viajaban de población en población presentando cada una de sus representaciones. En Italia estas compañías utilizaban digámoslo así, una escenografía muy sencilla, no era tan rimbombante, y de fondo siempre había una especie de cortina o telón. Digamos que estas eran como las características en lo que tenía que ver con los caracteres, con los personajes y también con la parte de la escenografía que se utilizaba en todas estas variedades de los personajes de la comedia del arte. Eh, pero Italia, como ya les dije, sus obras, y como lo hablábamos en sesiones pasadas, no hubo una obra así muy representativa o muy grande que permaneciera a través de los tiempos. Pero ellos sí hacían, digamos que Italia se puede jactar de que hizo mucho teatro en el extranjero. La comedia del arte primeramente fue muy popular en Italia, pero influenció mucho sobre su pueblo, pero posteriormente también en otros países.
digamos lo que tuvo una influencia muy poderosa en países como ya les había dicho, Francia, Inglaterra, España, donde tuvieron una relevancia muy importante con el género de la comedia del arte. Posteriormente también ellos alcanzaron digamos, una gran experiencia en Alemania y compañías italianas se ganaron el favor o se ganaron los favores de la corte francesa e influenciaron mucho con sus dramas en el extranjero. Los personajes y los argumentos de los italianos inspiraron especialmente a Molière en la creación de personajes como Tartufo, el enfermo imaginario, las travesuras de Scapino, bueno, en algunos personajes que fueron relevantes durante la dramaturgia de Molière. Pero no solamente fue 100 años después de Molière que aparece un gran comediante, o podríamos hablar de dos, que es Gossi y el otro es Carlo Goldoni. Yo recuerdo mucho a Carlo Goldoni por una obra que tengo de él que se llama La Posadera, y ellos aparecen y como que empiezan a deleitarse en toda esto, en toda, digamos, en todos estos elementos que tenía la comedia del arte y empezaron a aprovecharse para para sacarle partido a esto a través de sus personajes y de sus obras. Mm, eh, las entradas a espectáculos cortesanos, las obras de teatro clásicos, como ya les dije, clásicas, los pastorales, las óperas, los decorados muy grandes, la maquinaria un poco compleja, el teatro ya físico muy grande, hablamos aquí del teatro de Vicenza y de Parma, eran grandes representaciones, digamos así, de la comedia, y eran grandes representaciones también como lo fue la comedia del arte. Pero a pesar de esto, el teatro del Renacimiento no fue el verdadero renacimiento del teatro. Ese teatro del Renacimiento en Italia pues no fue el verdadero renacimiento. Y Italia tuvo la oportunidad de tener una gran variedad de elementos teatrales a nivel mundial. Yo creo que como ningún otro periodo en la historia del teatro mundial, también se podría decir que fueron los creadores del teatro moderno, pero no pudo crear obras muy buenas y duraderas. Y como ya lo dije anteriormente, no fue el teatro o no fue el renacimiento verdadero del teatro. Entonces, aunque la comedia del arte, como estábamos hablando especialmente en la sesión de hoy, y los caracteres del repertorio nos dejan unos personajes muy ricos, nos dejan unos personajes que siempre están presentes en este género, digámoslo así, en este estilo teatral, pues el teatro del Renacimiento en Italia, digamos que la característica más importante que tuvo fue no haber dejado precisamente obras trascendentales o una obra teatral que perdurara a través de los tiempos, las pastorales, su gran exigencia de pronto por la creación de escenografías, de escenarios. Recuerdan también que estuvimos hablando acerca de todos los grandes artistas como Leonardo da Vinci, bueno, como todos estos personajes que estuvieron presentes en estas creaciones escenográficas, en las pinturas, otro tipo de artes también, pero definitivamente en el teatro aparte de todas estas cosas, y yo lo he venido repitiendo desde la primera sesión que empezamos el Teatro del Renacimiento en Italia, no hubo como un tratamiento muy especial del fondo, sino más bien de toda la forma. Entonces, es así como con esta pequeña y con esta corta sesión del día de hoy, llegamos al final de otra de las grandes épocas del teatro, que es el renacimiento del teatro en Italia. Y más adelante, nuestra siguiente sesión, nos vamos a referir a una de las grandes épocas del teatro, que es el siglo de oro del teatro español. Allí vamos a apreciar todo lo que, digamos, todo este legado, Lope de Vega, bueno, todas estas cantidades digamos, de aportes que se hicieron al teatro desde una gran época como fue el siglo de oro del teatro en España. Entonces, bueno, espero haber sido breve, espero que haber podido dar como un, digamos, a manera global,
como una explicación acerca de lo que fue esta gran época del teatro, como lo fue el Renacimiento en Italia. Recuerden que al principio también hablamos de algún teatro religioso que posteriormente fue como desplazado por un teatro mucho más pagano, por decirlo así, mucho más popular. Como este teatro tenía ciertas, digamos, en esta época había ciertas exclusividades en lo que tenía que ser con el público, con el auditorio. No era un teatro, digamos que era un teatro un poco que estaba diseñado para una determinada clase social, pero posteriormente, y esto también lo ayuda mucho, y lo hablábamos en la sesión pasada, la comedia del arte, hizo que el teatro o este estilo llevara mucho más se fuera llevado mucho más a las plazas, a los auditorios y a públicos de pronto, como se hablaba en esta época con ese término, al populacho. Entonces hizo un teatro mucho más que pudiera ser más accesible al pueblo. Pero definitivamente, partiendo de todas estas cosas, como ya les dije, y aunque hubo todos estos adelantos, eh, digamos con los espectáculos donde que estaban dirigidos desde la corte, aunque apareció la ópera, los decorados complicados, la maquinaria escénica, aunque se construyeron estos grandes teatros, también otros teatros para óperas, la representación de la comedia del arte, pues no hubo unas obras que representaran realmente lo que era el teatro italiano. Y por eso decimos, y vuelvo y lo repito, que digamos la comedia del arte dio algunos visos y dio como algunas cosas interesantes que fueron desarrolladas a través del tiempo, pero definitivamente este renacimiento no fue un renacimiento real del teatro. Bueno, entonces espero que les haya gustado la pequeña explicación y sesión que tuvimos en esta noche, ya finalizando otra época más dentro de la historia del teatro y fue precisamente el Renacimiento o el teatro en el Renacimiento en Italia. Muchísimas gracias. Quiero que se queden. A continuación vamos a estar con nuestra invitada especial que es Jenny Portilla desde la ciudad de Quito, Ecuador. Ella nos va a estar contando en charlas de teatro algo acerca de su vida. Y posteriormente los invito para que también el sábado nos acompañen a algo que hemos llamado Lecturas de Misterio y Terror, 7:45 de la noche. Y a las 8:10 tenemos los últimos capítulos de la serie que hemos denominado Toby el Marciano. Les quiero agradecer por haberse tomado este cafecito conmigo, por haber estado conmigo en este momento y los invito a que continúen en nuestro espacio. Ya viene Jenny Portilla. Muchísimas gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, buenas noches. Estamos como todos los jueves a las 7:30 con nuestras charlas de teatro. Y esta noche tenemos una invitada súper especial. Ella, una amiga actriz de un país vecino, es Jenny Portilla desde la ciudad de Quito, Ecuador. ¿Estás en Quito? Ujú. Perfecto. Sí, sí, Bienvenida, sí. bienvenida a nuestro espacio. Charlas de Teatro es un espacio que venimos emitiendo hace aproximadamente unos 5 meses, donde hablamos con directores, actrices, actores, dramaturgos, gente del teatro. Entonces, Jenny, bienvenida. Es un placer para nosotros que nos acompañes en esta noche. ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias por la invitación. Pues he estado bien pese a los tiempos de pandemia. Creo que poco a poco una u otra cosa se está dando, se va reactivando actividades. Entonces, creo que estamos un poco mejor. Bueno, Jenny, me gustaría que le contaras un poco a la gente de Colombia. Sé que también nos ven en otros lugares, aparte de Colombia, y pues en algunos departamentos del país. ¿Quién es Jenny Portilla? Porque sé que tú eres una persona que ha estado muy vinculada al tema del teatro, que has estado trabajando durante mucho tiempo en tu país. Pero ¿quién es Jenny Portilla? A veces es una pregunta difícil porque uno habla mucho de lo exterior, de lo que lo rodea, pero no de uno mismo. Entonces, nos gustaría saber un poco acerca de ti. Bueno, sí, sí suele ser como una pregunta o
como muy profunda, ¿no? Porque es como que todo el tiempo estamos cambiando, pero bueno, también me conecto con lo que va. Entonces, bueno, Jenny Portilla, soy actriz, artista escénica, creadora, investigadora. eh, Me gusta el movimiento, o sea, muevo el cuerpo, una investigadora del cuerpo, del movimiento, investigadora de las artes, creo yo, enamorada del arte, de la vida, de la música, de muchas cosas. Siento que no tengo, o sea, no tengo como una palabra. Hay como muchas variaciones, muchas cosas que me atraviesan y todas esas se conjugan en el teatro. Bueno, ¿y qué fue precisamente eso que te sedujo del teatro? Eh, ¿En qué época fue? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo fue ese acercamiento que tú tuviste con el arte del teatro? Bueno, mi acercamiento es un poco, no sé si particular, pero digamos no vengo como de una tradición de artistas o cuestiones así, sino más bien yo, eh, bueno, desde pequeña me gustaba y estaba en el club de teatro de la escuela, del colegio, siempre estaba como en algunas cosas, me gustaba el grupo de básquet, el club de literatura, como estas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo iba a entrar a la universidad, quería estudiar artes escénicas y por ahí como que mi familia no cachó muy bien de qué iba la situación. Entonces, estudié otra carrera y cuando terminé volví a retomar teatro. Entonces, sí, es un recorrido largo y desde los 24 años vuelvo a retomar y hasta ahora, o sea, ya pueden ser unos 10 años que retomé mi trabajo en las artes escénicas. Al inicio trabajé con elencos que yo considero muy importantes para mi crecimiento. Tomé muchos talleres en Ecuador, afuera. Mm. Ahorita estoy estudiando una maestría. Entonces es como poco a poco he ido construyendo mi camino, mi proceso dentro de las artes. Ok, ¿recuerdas de pronto los grupos? ¿Recuerdas las obras? ¿Recuerdas tu primera obra? ¿Cuál fue tu primera obra? De pronto ese primer personaje que hiciste, ¿lo alcanzas a recordar o no? Claro, bueno, había hecho algunos, ¿no? Personajes fantásticos, como el primero creo que era en el colegio y era un colegio religioso, siempre montábamos Mm. Jesucristo Superstar, Ok. entonces era uno de los seguidores de Jesús. Luego por ahí era el diablo, pero, o sea, lo que cambiaba era papeles, pero creo que el más interesante y el que más me gustó era cuando fui el diablo, porque sí, era como todo malo, todo manipulador con Jesús. Sí. Entonces me gustaba bastante. Creo que ese es mi primer personaje que recuerdo. Y grupos, me decías que habías empezado desde el colegio, pero también abordar, me imagino que estuviste en algunos grupos ya Claro, más conformados, grupos sí, ya, independientes. ya. Dentro de los grupos de teatro, bueno, el primer grupo que estuve fue la Corporación Quijotadas Mm. y con ellos trabajé 4 años y de hecho con ellos viajé por primera vez a Zipaquirá, a Vamos Pa'l Barrio. Mm. Entonces, es también, digamos, es el grupo con el que yo salgo de giras internacionales y empiezo a conocer gente y a hacer contactos. Entonces, considero que está dentro de mi formación, pero también está dentro, no solo como, o sea, personal también, ¿no? Y Sí. profesional. De alguna forma pude conocer mucha gente de muchos lugares. Después, bueno, entré al Cronopio, es una escuela de acá de Quito, que en la actualidad no están dando talleres, pero estuve ahí, luego estudié danza. Y bueno, cada vez que tenía la oportunidad de estar afuera, he tomado talleres, talleres de clown, de comedia del arte, de teatro físico. Realmente sí, sí me llama mucho la atención. De hecho, en un inicio yo investigaba mucho lo que es el bufón, el juglar. El clown es algo que en un momento fue una investigación, algo así, pero al no ser un personaje es como que siempre se quedó en mí. Y desde aquel día, detrás de todos mis personajes está un payaso, por ejemplo. Entonces, voy creciendo y actualmente he estado interesada como en la actuación más para cine, estoy Mm. tomando talleres. Entonces, es un proceso que para mí no para, y no es que no tenga una línea de investigación, podría decirse que es la comedia,
pero aún así me llama muchísimo la atención el arte en general, tomo clases de canto y en esa búsqueda de poder lograr un arte multidisciplinar, Integral, interdisciplinar. Entonces, sí, 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 exacto. integral. Pero tú me decías que habías estudiado otra carrera y ¿por qué? Hace unos días hablábamos con un amigo también en este medio y le decía, bueno, ahí la gente hoy en día y la gente antes pensaba que había unas carreras determinadas y creo que fue también en ese tiempo y es ese tiempo precisamente donde la gente decía, o el papá, la mamá decía, no, hay que estudiar medicina porque es lo que da más dinero, hay que estudiar química. Eh, ¿Por qué, qué te enamora del teatro realmente y qué te hace tomar esa decisión que el teatro iba a ser tu vocación y tu forma de vida? ¿Qué te convenció? Am, bueno, la verdad es que empieza a ser como una especie de necesidad, ¿no? Como hay un llamado interno y yo no sé cómo explicarlo, o sea, cómo es esto de que uno dice, no, o sea, de verdad yo quiero hacer esto, es la mejor forma que yo tengo de expresarme, yo aquí me siento bien. Digamos, los otros trabajos podrías hacerlo porque no es que te falte capacidad o eso, sino que te falta pasión, no te sientes bien, no te conectas y al parecer nosotros tenemos una frecuencia vibratoria que necesita conectarse con su ser interno. Y bueno, también es como confiar, Sí, porque cuando yo dije, ya, me voy a dedicar a esto, empezaron las cosas a salir. Entonces empezó a salir que un festival en producción, al inicio obviamente no voy a actuar porque estoy en proceso de formación, pero me vi vinculada a festivales de artes escénicas, proyectos, entonces pude trabajar con algunas personas e ir conociendo el sector mientras me voy formando y así poco a poco siendo parte de obras, en cambio ya hasta llegar a independizarme y de una u otra forma, o sea, gestionar mis obras, mis montajes, actuar, tener claro, pero bueno, no espero, más bien es un viaje muy bonito, largo. Yo creo que a muchas y a muchos que nos dedicamos a las artes escénicas nos han pasado. Hay historias diversas, hay personas que desde muy pequeños su familia sabían que querían ser artistas y hay personas que no, que ya pues nos toca como darnos esta vueltita. Igual siempre, créeme, las cosas son por algo. claro. Digamos, no, recién pasaba que una amiga me decía, no sé si es que pueda o no seguir en el arte. Y yo pensaba y decía, bueno, o sea, yo de ley voy a seguir porque dejé todo por el arte y ya no tengo nada más. O sea, no, de hecho ahorita ya no sé nada más que Claro. hacer, o sea, estoy en esto. Sí, cuando te decía pues, del tema de las carreras que a veces le proponen a uno en la casa o en el contexto en el que se desarrolla es porque piensan que definitivamente la gente que va a hacer artes va a vivir una vida miserable y así es, ¿no? A veces aquí en Colombia, y te cuento, había gente que uno le decía, yo soy director o trabajo, soy actor. No, pero ¿en qué trabaja usted de verdad? Es por eso, ¿no? Es como esa connotación. Bueno, Total. sí, tú me Sí, eso te decías, iba a decir, que la gente, dime. le va a decir que la gente siempre, tú le dices, ¿qué haces? Soy actriz. Ah, qué bonito. ¿Y de qué vives? Sí, es una cosa que suele sucedernos a todos, esa pregunta siempre viene. Tú me decías, por ejemplo, que te gustaba o que te había sido mucho por el lado de pronto por el lado del fútbol, también trabajando algunas cosas hacia el clown. Y precisamente quisiera preguntarte si, digamos, en este momento has venido desarrollando ya como un método de trabajo propio, cuáles son como tus influencias y cómo es ese método o cómo es esa forma en la que tú trabajas, el teatro, digamos, desde como actriz, sé que también creo que has dirigido, como maestra también de teatro. ¿Cuál es el método que has venido desarrollando? Bueno, el método de creación considero que está todavía en construcción, pero sí tomo muchos elementos, ¿verdad? Muchos elementos, digamos, como primero la estructura de la obra, siempre la pienso como en fragmentos, en escenas, confío mucho en las primeras pulsiones, no, entonces tengo una idea, me cachas y empiezo a leer con respecto al tema y súper importante para mí es como
tener las primeras pulsiones, saber en qué género me voy a ir desenvolviendo, saber qué tono me sirve a mí mucho, digamos, como en este proceso creativo, tener imágenes de cómo quiero que se vea la puesta, cómo quiero que se vea el personaje. Entonces, con esas primeras pulsiones que le voy llamando, pues nada, empiezo a investigar, ¿no? Y dependiendo de por dónde sea, tengo todo sobre mi papaya, que es un monólogo cómico menstrual. Entonces, esa idea, por ejemplo, nace, digo, bueno, yo quiero hablar de menstruación, quiero sacarle a este proceso del tabú curuchupa, de la vergüenza, entonces como un poco hablar del tema que también está ligado pues con la vida, imagínate la vida, la muerte, Sí. entonces va. Pero yo quería hacer un stand-up, yo no soy stand-upera y empecé a investigar en el stand-up, bla, bla, bla. Finalmente lo hice, no terminó siendo un stand-up, tenía otro timing y terminó siendo un monólogo, Mm. pero yo tenía esta idea de que yo me iba a parar e iba a hablar, porque no quería, o sea, como entrar en el drama de acabo de mancharme y nadie me entiende, así, no, 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 más bien es como, ajá, sí, sí me cachas, o visto de que estoy Sí. premenstrual y tú no me quieres escuchar, sino no, más bien es como desde todo este saber popular. Entonces, de esta investigación en particular nace de entrevistas menstruales. Yo salgo a la calle, empiezo a hablar con mujeres que me cuenten sobre sus historias. En la primera etapa eran mujeres, en la segunda hombres, luego junté a una compañera más, hicimos videos, entonces ese trabajo tenía esa dinámica, porque iba pensado así, pero en cambio tengo otra obra que es El Último Mambo y es totalmente diferente. Que de esa, Es una obra, de esa te iba a preguntar, ¿no? Porque he visto que es una obra que como ajá, que la has venido moviendo, como que la has venido trabajando y te iba a preguntar sí, acerca de eso. claro, ya, entonces, digamos, y era pensado en un stand para presentar tal vez en un bar, en un restaurante, más, más ligero, pero y es una obra de microformato, tiene una duración de 20 minutos, ya. Y cuando iba a crear El Último Mambo, que es en clave de clown, yo tengo en mi cabeza, bueno, viene una película a mi mente, Delicatessen, entonces digo, o sea, como que va por ahí, me gusta ese color y el sonido que tiene. Ya te digo, es como las pulsiones, nunca es claro para mí, nunca. Y lo que sí sabía es que no quería hablar. No, Ya, y también El Último Mambo nacía de una investigación de hace algún tiempo en el teatro gestual, o sea, sin palabras, no verbal. teatro físico, y decía, yo quiero comunicar todo sin palabras y que sea una obra universal, que pueda viajar a cualquier país y la gente pueda conectarse, entender, Mm. y empiezo a investigar en esta forma de teatro. Sabía que quería que sea en clave de clown y ya. Entonces ahí va. También obviamente sabía también de lo que quería hablar como de todo del pasar del tiempo en las personas, de la edad, de las experiencias de la vida. Y por eso, digamos, el subtítulo del Último Mambo es que nadie te quita lo bailado, como también festejar todo lo que vivimos, pese a la edad o a la supuesta inutilidad que te da la vida, porque simplemente estamos de paso, ¿no? Y Sí. todos pasamos por estos procesos, tarde o temprano, y si no pasamos, pues el último proceso de ley pasamos todos, pero Sí. ya. O sea, con esto entiendo un poco que como que también es como esa introspección que tú has hecho a cada una de las, digamos, de las técnicas y de las cosas que has venido trabajando, y las conjugas en cada una de tus obras. Y me parece que también cuando hablabas del teatro físico, porque sé que tú haces como que yoga, ¿cierto? Tú haces yoga, ¿verdad? Entonces, Sí, doy clases de yoga. eso, me parece que todo eso pues se encaja ahí y vas encontrando el camino perfecto como para para encontrar el rumbo de cada trabajo. ¿Cuál crees tú que es como digamos, el aporte o cuál debe ser como esa clave, como lo más importante que debe desarrollar el actor o la actriz? ¿Cuál crees tú que es como digamos, ese truco, llamémoslo así, con ese lenguaje, o eso que va a detonar una cantidad de cosas cuando esté frente al público? Yo creo, a ver, es un trabajísimo, tú lo sabes,
y resumirlo también en pocas, bueno, yo creo que es intentar esta, esta simbiosis, esta entrega, esta honestidad, de que cuando veas algo en escena no sea solo técnica, que sea fuego. Y yo tenía un maestro que decía, Stanislavski sirve para todo, yo no soy una actriz del método de Stanislavski, pero aún así investigué mucho y entonces, digamos, no soy como que, solo este método estudio, porque entiendo que cada método tiene una herramienta que me puede brindar. Mm. Entonces, que los actores que tengan su maletita llenita de cositas para que todo el tiempo puedan ser versátiles, aunque me acaban de decir que para cine no, porque hay que encasillarse, no, mentira, un poco, pero para teatro sí, o sea, sean versátiles, siempre déjense llevar por la imaginación y por el juego, Mm. porque en el momento que estamos en escena, el juego es lo que nos salva y es lo que el público va a sentir. O sea, si tú como actor, actriz, te diviertes en escena, el público se divierte. Sí. A veces creemos que el público solamente ve acciones y con esto yo le convenzo, pero no, o sea, siempre hay como un fueguito ahí que tienes que dar, es como poner la carne en el asador. Bueno, aquí bueno, en una, digamos que en un sitio de Colombia que es como Medellín, siempre hablan de los santos, de los patronos del teatro. Y eso quisiera preguntarte un poquito, ¿cuáles son como tus santos patronos del teatro? Dramaturgos, de pronto directores. ¿A quién admiras y qué es eso que y te inspira un poco a trabajar en lo que estás haciendo en este momento? Ya, yo creo que hay bastantes, ¿no? Hay bastantes en cada rama, en cada método de interpretación actoral. Como te digo, me gusta mucho investigar y cada vez que empiezo a investigar a un autor, autora nueva, siempre encuentro cosas. Entonces, por ahí me gusta mucho desde el teatro del cuerpo, no sé, referentes nacionales o a nivel internacional. Bueno, a nivel internacional, no sé, Meyerhold, me gusta las teorías de Peter Brook, o sea, leer como todas estas técnicas, Ujú. Lecoq, Stella Adler, son como variadas, pero cada una tiene cosas que te pueden aportar dependiendo del trabajo que vayas a montar. Y dentro de mis directores favoritos o que más admiro, referentes de acá, yo creo que es el Carlos Cacho Gallegos, que es la persona con la que yo trabajé el último Mambo. Entonces, realmente aprecio su trabajo. No sé si has escuchado alguna vez del Teatro del Cielo, Sí. que dirige Martín Peña. Ujú. Me gusta muchísimo el trabajo de Juana Guarderas, no sé, el trabajo de Montserrat Astudillo, que es una comediante. Mira, te acabo de nombrar 4 personas y todas son súper distintas en sus técnicas Trabajo. actorales, Sí. ¿no? Pero cada cual creo que son referentes. ¿Y sabes por qué? Es porque han logrado conectar con el público. Yo creo que eso es una maestría. A veces cuando la gente me escucha el tema de conectar con el público, se quiere entender cómo empezar a crear obras en función del público, pero no es así. Ujú. Yo creo que estas personas con su manera, con su forma de ser, de ser arte, pueden conectar con las personas y por ahí va mi admiración. Puede ser la técnica, la creatividad, la forma de expresarse, de conectar, la naturalidad. Por ahí va, y se me escapan muchos, pues yo te puedo decir Mala Hierba, Contra el Viento, La Espada de Madera, tiene unas obras increíbles, es hermoso, grupos jóvenes, Antrópolis, bueno, no sé si hayas escuchado, pero creo que hay bastantes. Sí. El trabajo de Clever Viera, que es de danza, la verdad sí me pondría a nombrarte, se me escapan. Son algunos trabajos que me gustan. Ok, el último Mambo es una creación, es una dramaturgia, digamos, es una creación colectiva, es un trabajo tuyo, es un trabajo que ya no sé, lo escrito, hay una dramaturgia, hay alguna cosa, o fue un trabajo creado desde la iniciativa que me contabas anteriormente.
Sí, verás, existe una idea de hablar de estos procesos como de la vida y de este viaje y empezar a conectar como las personas entre más van creciendo, no van como decreciendo de valor. Y entonces empiezo a investigar y como te decía, era sin palabras y empiezo a improvisaciones como a decir, a ver, cómo mi personaje llega al centro de la sala, o sea, de premisas muy chiquitas. Ujú. Cómo camina, cómo mira, qué espera. Al ser sin palabras es una dramaturgia que nace netamente de la improvisación. Ok. Claro que yo tengo una idea y bueno, la obra era una, luego empecé a trabajar, luego hablamos con el Cacho, empezamos a trabajar y se fue transformando un poco la obra, como que subiendo la energía de los juegos, el nivel de juego, y pero tiene un proceso largo. Previo a que yo empiezo a trabajar con el Cacho, siquiera tengo un año como de investigación, de creación, de animarme a hacerlo y de trabajar también en el cuerpo. A veces contar una obra sin palabras, puedes perderte ahí, ¿no? Sí. Y entonces eso, por ahí va el mambo. De ahí, cuando se estrenó, tuvo muy buena acogida por el público, fue invitada a algunos festivales y todo iba de viento en popa hasta que nos llegó la pandemia y ya todo se frenó. De hecho, las funciones que íbamos a hacer por el primer año se tuvieron que cancelar, se realizó hace una semana vía online, que estuvo súper bonito. Yo nunca había visto mi obra online, así que me estresaba, me explico, es porque imagínate, es una obra sin palabras y solamente puedes, o sea, comunicarte viendo a los ojos. Tú sabes del clown, si no tiene el feedback, es como que Sí, sí. no. Pero como ya había entrenado, digamos, presentando mi otra obra, de todo sobre mi papá, ya por ahí tenía ya algo de confianza y tenía estrés porque veía tres cámaras y yo no sabía dónde ver. En fin, cuando vi el trabajo se veía súper bien y estoy contenta por eso. No pensé que se iba a ver así. Pero bueno, recién dimos la función de festejo del año y es un trabajo que yo espero que siga creciendo, que cuando ya volvamos a la normalidad, bueno, al menos ya tengo el video versión online, ya puedo Ujú. postular a festivales, está muy bueno. Sí, ahorita también te iba a preguntar acerca de esa función, porque también supe por tu publicidad y por la invitación también supe de la función, pero te fue, digamos que la experiencia desde la virtualidad, te fue bien, estuvo bien. Yo, a ver, creo que está bien porque, bueno, Yo no creo en pero a ver, nunca se va a te comparar. aclaro algo, yo no creo en el teatro, o sea, yo pienso que teatro virtual no existe, para mí eso no existe, o sea, eso no es teatro, pero cuando te pregunto si te fue bien es precisamente si sentiste que como que es que es muy difícil saber quién está mirando la obra al otro lado, pero te fue bien porque sé que estabas vendiendo la función, estas cosas, no sé. Ah, bueno, sí, tuvo acogida del público, la verdad, se conectaron las personas, entonces está bien. Eh, También la gente quiere ver teatro, de alguna forma lo extrañan, así que es su momento de compartir con el teatro, ir a estas funciones. Entonces creo que bien, de ahí claro, no es súper difícil para una como actriz presentarse ante las cámaras, obvio, es extraño, no tienes la risa, no sabes si el gag funcionó, no sabes. Sí, Y tiene full gags, juegos con el público, un montón, y todos, algunos suprimidos, porque son juegos muy chiquitos y muy puntuales, ok, pero bien. bien. Pero ibas a decir otra cosa, no sé. También también como que estabas pensando con esa, antes como que tenías otra idea para decir o no. Me pareció que ibas a decir otra cosa con respecto a todo esto de lo virtual y todo, ¿no? Con respecto a la virtualidad, que nos cogió como a todos de sorpresa, ¿no? Mm. Y, y sí es una sorpresa, pero de alguna forma para mí también es de estar presentes. A veces hay como detractores que dicen, no, yo no voy a presentar nada hasta que pueda presentarme en un teatro. Y yo digo, bacán,
o sea, también, y yo no, o sea, yo necesito presentarme, yo soy actriz, sí doy clases de yoga, pero siento que no puedo perder esa conexión. Ella es algo que no depende de mí y de yo necesito una sala. O sea, es como, de verdad, quiero seguir compartiendo mi trabajo y si me das un espacio y si nos organizamos, pues yo lo hago. Va más allá de yo quiero sentirme cómoda, sino también quiero seguir compartiendo y cómoda me siento siempre, si no, no lo hiciera. Sí. Las salas todavía, las salas en este momento están cerradas o ya hay apertura para verlos o están cerradas en tu ciudad. Todas las salas están cerradas, todas están cerradas y hay noticias de que se van a abrir porque aquí todo vuelve a la normalidad el 13 de septiembre, Mm. en 6 días. Y ahí, cuando todo vuelva a la normalidad, pues me imagino que ya las salas se reabrirán con las respectivas normas de seguridad, distanciamiento. Ninguna cerró, ninguna dijo, no pudimos, digamos, aquellos grupos que tenían la sala arrendada, porque aquí en Colombia pasó y está pasando. Entonces hay gente que no, estoy vendiendo los equipos, mis luces, estoy. ¿No ha pasado ese fenómeno en tu país de pronto que alguna persona tenga que haya tenido que decir, no pude pagar o no tengo más, no tengo apoyo y no puedo seguir, entonces tengo que vender eso? ¿Ha sucedido? ¿Les ha sucedido o ha habido alguna experiencia de eso? Sí, 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 creo, ha sucedido con espacios culturales, se han cerrado, claro. Claro, no puedes sostener más, no puedes pagar el arriendo. Creo que se sostienen procesos ya muy sólidos y aquí en la ciudad son algunos, o sea, pero no, no ha sido fácil, se ha cerrado, claro. Bueno, volviendo a lo tuyo, ¿qué música escuchas, Jenny? ¿Qué música te gusta? ¿Qué música te gusta escuchar? Ya, lo mismo, no mentira. Me gusta desde noise hasta reggaetón, así. Ah, sí. Es de, claro, tengo un gusto musical como muy amplio, en todo caso podría decirte un poco que no me conecto con tal vez la bachata, Mm. am, no sé, algo así. Pero no, me encanta la salsa, me encanta el rock. Yo de joven era así súper rockera, rock and rollera, me gustaban los Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd, así todo bien. Luego fui creciendo, la salsa, la cumbia, El luego mambo. los boleros, luego el mambo, luego el jazz, el blues, luego el reggae, luego el hip hop, luego el dancehall. Tuve una temporada donde fui DJ, estuvo súper súper lindo eso para mí también porque yo siempre decía, la música que yo pongo la gente la puede bailar O sea, tenías, y pero nada, tenías los equipos y o sea, hacías el espectáculo y todo, tenías tus equipos y todo, o sea, sabías. iba a eventos y ponía la música, ajá, sí. Y justamente cuando ya me empezó a ir, es un poco extraño, pero va por ahí. Entonces, cuando me va bien, yo digo, necesito mejorar porque hay en el mercado de los DJs también hay muy buenos y también trasciende el tema de poner música, sino que la gente es súper creativa, hace sus propias mezclas y eso te implica tiempo. Mm. Entonces, realmente yo dije, a ver, soy actriz, eh, tú sabes que montar una obra, al menos en nuestra realidad, donde no eres solo actriz, si eres sola, ahora valoro mi trabajo de actriz. Ahora digo, qué lindo que es solo actuar, Sí. porque en el último mambo yo tengo la codirección, entonces llego y es como ve que la luz, que yo mismo pongo la escenografía, entonces es súper difícil y yo estaba previo a, bueno, ya estaba montando el mambo y ahí dije, no, o sea, necesito enfocarme en esto y creo que estaba muy bonito como el de investigación, pero sí me veo como a mí en escena, haciendo otras cosas. Y no te digo para que es un aprendizaje que no lo tenga en una obra, lo puedo utilizar. Claro. O sea, ahí mismo mandar la música y todo, que quedó ahí, pero bueno, más o menos como hablando de la música que me gusta, entonces va por ahí, claro, y el reggaetón nuevo que ahora hay, creo que también pega, me gusta full bailar, entonces Sí. créeme, me gustan mucho los distintos géneros musicales, sí, sí, sí. Ok.
¿Hay alguna obra o algún trabajo que tú tengas en la cabeza que digas, me gustaría montar en algún momento? Hay obras que a veces a uno de pronto se le meten y uno dice, al llegar el momento en que me hubiera gustado montar esta obra, no sé si del Teatro Nacional, no sé si de el Teatro Universal, ¿hay algún montaje que de pronto tú hayas querido hacer y no hayas podido? ¿O, o lo tengas ahí? Ah, a ver, a mí me gusta un trabajo de Clarice de Crux, se llama, que no es así como decirte siempre quise montar Romeo y Julieta de Shakespeare, así de conocido no es, pero me encanta su trabajo con objetos, entonces para mí es como un referente, Ok. ella. Y de ahí obras yo siempre quise ser parte del elenco del Cronopio de donde estudié y fui elenco de ahí, entonces creo que es como cuando ya te proyectas algo y después de unos años se cumple. Y hay una obra de un grupo de España que realmente no me acuerdo el nombre del grupo, y es una obra de Larvales, ¿sabes? Es súper Ujú. bonita, habla del Alzheimer, pero como es contada la historia es súper poético, entonces esa obra también siempre está en mi mente. Ah, la casa de Bernarda Alba, me gustaría ser una de las actrices de la casa de Bernarda Alba, claro, me encantaría poder montar. Um, sí, eso. El resto yo creo que, mira, siempre creo que no hay algo como que no puedas montar. Creo que más bien te nace y de ahí ya empiezan algunas cuestiones. O por ejemplo, digamos que no es algo del teatro, pero Clarice Lispector me llama muchísimo la atención. Entonces, siempre que leo sus textos bastante poéticos, con hilos conductores muy finos, pienso y digo, qué lindo, ¿cómo yo puedo convertir esto en teatro? Mm, ¿Cómo yo puedo escribir una obra de esto? Entonces, por ahí me conecto con las creaciones que me gustarían hacer. ok. Bueno, y una anécdota, algo que te haya pasado y que recuerdes mucho. No sé, ¿hay alguna anécdota que tú digas, me sucedió esto en un festival, en una función, una que tú tengas ahí presente, o que siempre te acuerdes, no sé, A ver, buena o mala? chutica, no mentira. Era, a ver, mala, pero es buena después de muchos años, ¿no? Cuando la primera vez que fui de gira afuera de Ecuador con el elenco, había una parte en una obra que yo sacaba un pergamino y abría, Sí, pero por alguna razón ese pergamino nunca estaba ahí. suele suceder. Y entonces, y pasaba que ya como que todo el mundo decía, no, o sea, está man siempre, y todos ya veíamos de ahí el pergamino, ya está bien. Y el rato de la escena el pergamino que se volaba, pero no estaba. Y lo gracioso de esto era que siempre había por ahí un papel que yo podía coger. O sea, nunca le faltó nunca estaba el pergamino que era, pero había un pergamino siempre. O sea, o era un papel que estaba por ahí, o algo, como una especie de maldición, algo así, que pasaba con este pergamino que siempre se perdía. Y de ahí, o sea, creo que buenas, un montón, algunas cosas, las creencias, creo que más bien estas cosas que ocurren cuando estás en escena y de repente no calculas el piso y sales volando. Sí, Entonces, eso sí, y que queda documentado en video, eso es, o sea, te hace el día volver a verlo porque tú te acuerdas que entraste y cuando queda en video, sí, sí, sí. Creo que eso, ay, bueno, alguna vez me fui también a una gira y por algún motivo siempre yo iba a cogerle al bus cuando ya estaba arrancando. O sea, no sé, era como una etapa cuando recién empezaba en el teatro y a viajar con las obras. ujú, Ahora obviamente no me pasa, soy súper responsable. ok. Ya todo está bajo mi control, entonces es como vas creciendo.
Sí, yo tenía una actriz acá parecida que le sucedía eso. Siempre, no, ese era un lío, era complicadísimo. Ven, ¿qué podía, o sea, No podemos es decir, culpa nuestra, te lo juro. sí, No es culpa nuestra, a veces pasa, es el destino. Yo siempre me reía y decía, no puede ser. Pero bueno, ven, en tu trabajo ahorita entonces podemos decir que has llegado a un momento en que estás trabajando de una manera más independiente, pero desde lo tuyo, ¿verdad? O sea, ya, ¿cuánto hace que dejaste el grupo? Porque aquí en Zipaquirá estuvieron como hace como unos 8 años, tal vez, 10 años, sí, hace, y unos 8 años, tal vez. no tanto, 8, 6. unos 6 años, 6 años, creo, de lo que estuvimos en Zipaquirá. A ver, yo sola estoy trabajando, ya debe ser unos 4, o sea, ya voy a los 4 años. Ok. Entonces sí empecé ya unos 4 años y cada vez se va haciendo, cada vez también vas tomando confianza, pero también te vas poniendo retos un poquito más alto, como que vas subiendo la varillita y eso también es súper bonito, e interesante. Bueno, y basada en esa experiencia de pronto de que has podido viajar, has podido estar en las giras, has conocido, como ya me decías al principio, otros públicos, te has comunicado con otros compañeros, pero también has hecho un papel desde la mujer del teatro, desde una mujer de teatro. O sea, eres una mujer de teatro en tu país, has llevado también el teatro de tu país a otras regiones. ¿Cuál es el papel de la mujer en el teatro? ¿O cuál ha sido ese papel de la mujer en el teatro en tu país? ¿Y cómo consideras que tiene que ser, digamos, en Latinoamérica? Bueno, en mi país hay muchas creadoras escénicas. Ujú. Ya en eso te decía Juana Guarderas, Monserrat Astudillo, Amelia Poveda, Susana Reyes, Susana Nicolalde, y así sucesivamente te podría nombrar en la música, en el teatro, en la danza. Claro que, digamos, como nosotras, entonces, ahora el trabajo de la mujer se está visibilizando más. De una u otra forma, también las mujeres nos estamos empoderando de nuestros trabajos, nuestros procesos, porque venimos de una generación donde había el maestro, o sea, donde había pocas mujeres que encabecen proyectos, que den clases, que encabecen escuelas. Entonces, claro, no te voy a negar como que este tema de que siempre la imagen masculina en un tiempo, yo entiendo que todavía seguimos arrastrando estas cosas, pero si yo te puedo decir, la creación en artes escénicas de las mujeres en Ecuador y en Latinoamérica es muy fuerte ahora, no. Recién escuchaba una convocatoria de un festival que solamente de arte femenino y hubo 150 postulaciones. Entonces, 150, tomando en cuenta que hay un montón de gente que no se enteró, que no alcanzó, que justo este año no tenía la obra. Entonces, yo siento que estamos ahí, o sea, estamos visibilizándonos mucho. Pero sí, claro, venimos de esta tradición del maestro, el hombre encabeza los grupos, el hombre es el maestro, el hombre es el director. Entonces, nada, pues incluso ahora este lenguaje se transforma, directoras, directores, nos incluimos, igual en Ecuador también ya hay directoras de cine, una directora excelente que su película está en algunos festivales. Creo que estamos ahí, estamos, o sea, trabajando para ello. Y pensando en todo esto, o sea, qué temática te gustaría trabajar desde la mujer en una de tus obras, digamos la próxima obra? ¿Has pensado en algo, en una temática Ya. que tú digas, esto me parece que podría causar un impacto, un revuelo en las personas? ¿O qué te gustaría relacionado con eso? Desde ese poder de la mujer. Yo creo que el primer trabajo para mí que está relacionado con este poder de la mujer es el monólogo cómico menstrual, ¿no? Ujú. Y ese es como, a que a mí me llenó mucho el mambo. Ahora no sé si es como desde la mujer, estoy conectada mucho con el ser,
porque también nosotros sí estamos manejados y tenemos de una forma interna este sistema patriarcal donde nos pone roles y pero cada persona también tiene una historia distinta, o sea, yo no te puedo, por ejemplo, digamos, yo no me vengo a dar cuenta de algunas cosas del machismo hasta mucho más grande porque en mi hogar hay un matriarcado. Mm, Entonces yo no veo en mi crecer limitaciones de la mujer, más bien veo como una mujer que jale el hogar, una mujer que es creativa, que hace sus propios proyectos, entonces de ahí vengo yo y luego como que ya salgo del seno un poco familiar y empiezo a entender como que ha habido esta represión o tu papá manda en la casa, pero en mi casa era un matriarcado y consensuado, a mi papá le caía bien eso y ya, todo estaba bien. ok. De ahí, ¿qué tema quiero hablar de la mujer? Espérate, eso te iba a decir. No, no tanto esto. Quisiera, no sé, me suena el tema del patrón, de los patrones de las personas, o sea, patrones de comportamiento Sí. que nos llevan a caer en círculos. Esa ha sido como de mis primeras pulsiones de qué hablar en mi próxima obra, ¿no? Mm, Y obviamente que estos patrones está conectado con las cosas que se nos imponen también. Entonces, por ahí va mi tema de trabajo de la próxima investigación. ok. Como maestra, como profesora de teatro has sido, porque lo has sido, ¿verdad? ¿Cuál crees tú que es esa característica desde el maestro? Esta pregunta se le ha hecho a la mayoría de gente que ha pasado por charlas de teatro. Y es que a veces es muy fácil ser, de pronto, o no fácil. Uno es actor, pero a veces es difícil enseñar teatro. A veces es complejo. ¿Tú cuál crees que sería el requisito, de pronto eso que podría enamorar a una persona que tú tengas como estudiante y puedas decirle, bueno, te voy a hacer enamorar del teatro? ¿Qué crees que se debe hacer? Yo creo que el juego es todo. O sea, la forma en la que yo me empecé a enamorar del teatro y empecé a sentirme más libre, porque si hay, o sea, el trabajo de actuar no es como tan, ah, qué cool, que te ves. O sea, nosotros recae una presión del personaje y el texto y la partitura y la escena y todo. Entonces, cuando yo descubro el juego, me empiezo a relajar y yo no concibo iniciar una clase sin jugar. También te cuento que, claro, he sido maestra de teatro, pero más de jóvenes, ¿Mm? más de adolescentes, como no tanto como de adultos o de especialización o en universidad, sino más bien en colegios, en instituciones. Y para mí se parte desde ahí, o sea, desde liberarte, desde reírte, desde sentirte cómoda, cómodo, porque cuando uno juega, ya te estás mostrando, o sea, ya entras en confianza y tú sabes que el teatro es un juego de confianza ¿Mm? y confianza en tu maestra, confianza en tus compañeros, en tus compañeras, confianza en el espacio, confianza en que hagas lo que hagas, no vas a recibir el juicio, que también uno aprende a lo largo de su vida, que el tema del juicio como actriz o como actor te genera un problema, o sea, ahí a veces hay maestros que te dicen que nunca estás preparada o ¿Mm? que te pasan sus miedos. Entonces, yo me quedé con esta enseñanza para toda mi vida. No le voy a pasar a nadie al miedo, no le voy a decir a nadie que yo le estoy diciendo la verdad y que con Bien. la única persona que tiene que estudiar es conmigo. No les voy a decir eso, siempre les voy a decir, ya ahorita les acabo de decir algo, si no me crean, vayan, investiguen, o sea que siempre les digo y siempre diviértanse. O sea, si sea un drama, tienes que Sí, divertirte, por dentro sé entregarte claro. y a través del juego. Sí, no concibo ninguna otra forma de empezar un taller. Ok. O sea, es a jugar Y en y ya. general en el teatro, ¿no? Es disfrutar también, disfrutar lo que sí, Sí, se está haciendo. Te voy a decir cuatro palabras y tú me vas a decir de pronto qué significan para ti. Entonces son muy sencillas. La primera es acción, la verdad, la verdad. Aristides Vargas,
Referente. Referente. Cuerpo. Todo. Y la última, de pronto te gusta o la conoces. Santiago García, Mm, no, no se me viene. La Candelaria. ¡Ay, verdad! Claro. am, sí, la Candelaria. ¿Te acuerdas? ¿Alguna vez? Sí, 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 ya te cacho. Claro, alguna vez sí, sí conozco el trabajo de la Candelaria. Alguna vez estuve en Bogotá y Mm. quise entrar, pero no habían entradas. Entonces por ahí la primera palabra que se me viene a la cabeza que me dio un poco de pena de decir es no hay entradas. A mí me pasó también muchas veces. Sala llena. Se te cerraban la puerta y ya hasta ahí. Bueno, Jenny, no sé, este espacio lo ven muchos estudiantes, lo ve gente que está haciendo como sus primeros pasos en el teatro. Ya de pronto para ir culminando, ¿cuál sería ese consejo que tú, después de todos estos años de experiencia, de tu trabajo como actriz, de lo que has hecho en el teatro, les pudieras dar de pronto a estos jóvenes, a estos chicos y chicas y a la gente que particularmente quiere hacer teatro? ¿Cuál sería ese consejo o qué tendrías que decirles? Ya. Em, siempre hay que, siempre hay relatividades en la vida, hay, todos los caminos son distintos, entonces uno tiene que, primero, conocer su camino, su proceso, conocerse a una misma, a uno mismo y confiar, confiar en lo que tenemos para dar, confiar en nuestras capacidades, saber que si entrenamos todo va a salir bien. No, no quiero caer en el positivismo tóxico de decir, sí, todo lo logramos, pero déjenme decirles que sí, o sea, en las artes escénicas, si nos aplicamos y decidimos aprender a tocar un instrumento musical para una obra o aprender a bailar o necesito distintas técnicas actorales, háganlo, no se limiten por la edad, no se limiten tampoco por cuestiones internas, por cuestiones del círculo. La gente que te quiere te va a aceptar y te va a apoyar en lo que tú necesites, te va a guiar. Y a veces hay personas que simplemente te van a decir que no puedes hacerlo porque creen, esas personas creen que, o sea, porque ellos no lo pueden hacer, tú tampoco. Entonces es como, nada, confiar en sus procesos. Si hay chicas, confíen en sus procesos. Si hay chicos, también confíen en sus procesos. Hay líderes y lideresas en todas partes, o sea, no importa si eres chico o chica, no importa mucho como tu físico, todo es cuestión de actitud. Así que pónganle buena actitud a su trabajo, ámenlo, cuídenlo, cuiden su cuerpo, que es nuestro instrumento de trabajo, cuiden su voz. Y si es un camino duro, no es sencillo, va a pasar a veces que no te salen contratos, no te sale trabajo, la sala no se llenó, eh, pero también confiar en que van a pasar cosas y que cada día vamos a ir más grandes y que más gente nos conoce y más gente confía en nuestro trabajo. Es una cuestión como de entregar lo que tenemos, o sea, como todo lo que tenemos para que no nos haga falta otras cosas. Ok. ¿Algo más que agregar a, a todo esto que hemos hablado, a lo que nos has contado de tu vida? Nos has dejado conocerte un poco más. ¿Algo más que agregar, Jenny? Que se te haya pasado, digas, no sé, o A ver, algo más que agregar, pues nada, que, a ver, siempre todas las personas que nos van a ver ahora o después, vayan al teatro. Sin ustedes, la magia no existe. Es una forma y compartamos teatro. O sea, si yo voy al teatro, voy a llevar a mi mamá, a mi tío, a mi primo, a mi amiga, a mi amigo, porque es una forma de seguir difundiendo, creando público, compartiendo una forma del arte que alguna gente le está dando a la extinción, ¿no? Porque ahora todo es web, todos lives, todos son transmisiones en vivo. Entonces, por ahí alguna gente dice que ya la gente no va a volver al teatro, eso no es cierto, o sea, el teatro es el teatro y no hay reemplazo para esto. Pero sí, vayan al teatro, compartan, vayan a los conciertos, compartan,
eh, van a crecer tanto de como espiritualmente, mentalmente, son otras opciones de disfrutar, otras opciones de compartir. Eso es lo que podría yo decirles, sigan, apoyen las iniciativas de sus amigas, de sus amigos. Ahí estamos, todos en el mismo camino, así que apoyarnos. Ok. Si alguna persona o si el público quiere saber, no sé, de ti, ¿tienes algún espacio en las redes o alguna cosa Mm, entonces, que nos lo compartas, por favor? claro que sí, me pueden seguir en redes sociales. Estoy en Instagram como Hierbabuena, es con y doble N, Hierbabuena como la plantita con la que se hace el mojito. No Ujú. sé si allá haya mojitos, sí, y a la plantita. También estoy así en Facebook o como Jenny Portilla en mi página personal me pueden encontrar Ok. y ahí pueden seguir mi trabajo y aprovechemos de alguna forma que todavía siguen estos eventos online y probablemente se puedan conectar a una función. Lo que nos ha pasado, por ejemplo, en estos eventos online es que gente de Europa se ha conectado a ver las obras. Eso nunca iba a pasar en la vida real, entonces por ahí tiene su lado positivo. Bueno. Jenny, muchísimas gracias. Un placer haber hablado contigo. Gracias por Gracias. habernos regalado un poco de tu tiempo, habernos abierto también las puertas de tu sala, porque creo que estás en tu sala, en tu casa. Gracias Sí, gracias por habernos dejado conocer un poco del teatro que tú haces y de esa experiencia de vida y yo sé que mucha gente se va a enamorar de esto y va a decir, ve, estos son los ejemplos que hay que seguir. Muchas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto. La última vez no nos pudimos ver, yo no estaba acá en Zipaquirá, pero ojalá que cuando vuelvas con tu obra, con tu nueva obra, podamos hablar, tomarnos un cafecito y podamos seguir compartiendo esto que nos gusta tanto, que es el teatro. Muchas gracias. sí, sería hermoso. Muchísimas gracias por la invitación. Que te vaya súper bien con estos programas, que sigas invitando a más gente, que sigamos compartiendo el conocimiento, las pequeñas experiencias que sí nos sirven para construirnos. Entonces, eso está muy bien. Bueno, Jenny, un abrazo, que estés muy bien hoy. Ya, pues, Bueno, cuídate mucho. Gracias. abrazo. Gracias. Cuídate.